Estimados compañeros, tengan ustedes un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Kevin Wilfredo y este día tengo la gran oportunidad de darles a conocer un tema muy importante en la asignatura de lenguaje y literatura, el cual lleva por nombre verbos con pronombres enclíticos. Este tema es un poco amplio, pero en mi exposición trataré de hacerlo lo más resumido y entendible posible. Espero que les guste, así que empecemos. Pronombre átono enclítico. Son aquellos que van unidos como sufijos al final del verbo, dando como resultado la formación de una sola palabra. Un dato curioso es que la mayoría de estas palabras son esdrújulas y sobreesdrújulas. Los pronombres átonos son me, te, lo, la, le, los, las, les, nos y se. A continuación algunos ejemplos. El verbo llamar más el pronombre enclítico la dan como resultado la formación de la palabra llamadla. El verbo recoger más el pronombre lo dan como resultado recogedmelo. Si observamos, el pronombre siempre va al final o después del verbo. Esto por ley siempre debe cumplir en cualquier palabra. Datos importantes. Estos compuestos verbales se tildan de acuerdo con las reglas generales, lo que puede dar lugar a pequeños cambios tanto en su escritura como en su pronunciación. Ejemplos cuando se le añade la tilde. Vemos un ejemplo del verbo calla, proviene del verbo callarse o callar, más el pronombre te da como resultado la palabra cállate. Y nos damos cuenta de que se le agregó una tilde. ¿Y esto a qué se debe? En este ejemplo vemos cómo hay una agregación de la tilde. Esto se debe a que agregamos el pronombre enclítico y esto ocasionó que el verbo pase de ser una palabra grave a una palabra esdrújula. Y según la regla general, todas las palabras esdrújulas llevan tilde obligatoriamente. De ahí tenemos otros 4 ejemplos del verbo recoger más el pronombre lo dan como resultado recogedmelo. Y nos damos cuenta de que se le agrega la tilde y está en la antepenúltima sílaba, dándonos a entender que es una palabra esdrújula. Ahora proseguimos a explicar en qué casos se les quita la tilde. Tenemos un pequeño ejemplo del verbo estar, pero en esta ocasión está como segunda persona. Por ejemplo, él está. Vemos que al añadir el pronombre te, este forma la palabra estate. Y nos damos cuenta de que al verbo se le ha quitado su tilde. Esto se debe a que es una palabra aguda. Y al añadir el pronombre, este pasa a ser una palabra grave. Y según la regla general, las palabras graves no llevan tilde cuando terminan en ns bucal. Y esta es la razón de que el verbo, al unirse con el pronombre, pierde automáticamente su tilde, ya que la regla no se puede romper en otras palabras. Otro ejemplo también es del verbo dar, que en esta ocasión está con el de. Y vemos que tiene una tilde, pero al unirse con el pronombre me, automáticamente pierde su tilde, ya que sería una palabra, como dijimos antes, una palabra grave. Para terminar, vamos a dar algunos puntos importantes que tenemos que conocer para comprender mejor este tema. Como pudimos ver en los ejemplos, la tilde, si es que el verbo lo posee, solo puede ir en el verbo. En ningún caso y por ningún motivo, la tilde tiene que estar en el pronombre. Esta es una regla la cual tampoco debe romperse. Y si nos damos cuenta, la mayoría de las palabras están en modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? De que están como en modo de mandato, o sea, que expresan orden. Por ejemplo, en llamar, vas a hacer a llamadla, o sea, está en que la llames, es una orden. Recoger, recogedmelo. Al terminar, vemos que también el pronombre está al final y después del verbo, y que está en el modo imperativo. Bueno compañeros, espero que este tema les haya gustado mucho, que les haya interesado y sobre todo que les motive a seguir estudiando y conociendo más acerca del lenguaje y de la literatura, ya que este tiene muchas ramas, tiene muchos significados, los cuales son importantes para conocer y ir mejorando como estudiantes. Muchas gracias.